Bien, alumnos, vamos a revisar ahora lo que es el balance hídrico, entradas, salidas y control operativo, ¿ya? Y para eso voy a colocar esta presentación en modo presentación. ¿Ya? Balance hídrico. Un minutito. Ya, bueno, un balance hídrico, ¿qué es lo que es? Un balance hídrico, obviamente, en un depósito de relave, es, es, nos asegura dos cosas. Cumplir con la revancha libre de diseño y sostener, obviamente, una extracción compatible con la disipación de poros y el régimen climático. ¿Para qué? Para lograr, digamos, abastecer de agua al proceso a la planta concentradora en este caso. Y el modelo debe incluir entradas, por ejemplo, como el caudal de pulpa, con su respectivo porcentaje sólido. Debe incluir la precipitación directa y escorrentía de ladera. Debe incluir salida, como la evaporación de playas y de la laguna, la recirculación, como les dije, a la planta y las infiltraciones o en el seepage, capturadas con drenes o pozos. ¿Ya? Acá lo interesante es que eh, permite representar explícitamente un circuito mina, tranque, planta para identificar dónde se pierden los volúmenes, dónde está la evaporación, la infiltración no capturada. Por lo tanto, es un plan o es parte de un plan de gestión de aguas, digamos, que es fundamental. ¿Ya? Acá, aquí, digamos, en este esquema vemos todos los nodos posibles. ¿Sí? A la izquierda tenemos la descarga de relaves con el aporte, obviamente, de agua de proceso sobre playas y lagunas que actúan evaporaciones diferenciadas, evaporación de playa, evaporación de la laguna, ¿cierto? La de la playa suele ser mayor por efecto de la capa activa y el viento, ¿ya? En el cuerpo del depósito aparecen ya las infiltraciones hacia la fundación, infiltraciones, idealmente capturadas con drenes o pozos y conducidas a un sumidero, ¿ya? En el espejo del agua propiamente tal, la laguna de aguas claras, es el reservorio propiamente tal, donde el agua se recircula a la planta, ¿ya? Se marcan también algunas pérdidas por resaturación de playas, ¿cierto? O por retención interna del relave. ¿Ya? Acá, básicamente, la gestión va a permitir mantener el nivel de la laguna bajo una meta o un volumen máximo y el nivel de la revancha sobre un criterio. ¿Ya? Y como ya lo veíamos en las páginas anteriores, si por ejemplo sube este nivel de la laguna, hay que aumentar el bombeo. Y si baja mucho el tema de la revancha, hay que verificar el plan de depositación, cambiar las descargas, etcétera. ¿Ya? Em, o eventualmente, si tengo muy poca agua, aumentar el make-up de agua fresca, lo que implica mayores costos. ¿Ya? Cuando hablamos de un sistema de recuperación de agua, es importante indicar que hay distintos tipos de, como ya lo saben, de pulpas. Pues van a estar las pulpas convencionales, las pulpas espesadas, las pulpas en pasta y las pulpas filtradas. ¿Ya? Los campos relevantes aquí en esta tabla, estamos hablando de porcentajes de sólidos, estamos hablando de esfuerzo de excedencia y el estrés, y del ángulo de depositación, ¿cierto? Y del contenido de agua y obviamente del contenido de recuperación de agua. Y si se fijan, la tendencia es clara, y ya lo hemos repetido en innumerables clases. A medida que aumenta el pretratamiento en la planta, sube el porcentaje sólido de descarga. Estamos hablando de sistema espesador, sistema pasta, sistema filtro, y baja el agua con que el relave llega al depósito. Por ende, la recuperación, que es aguas arriba, migra desde el depósito hacia la planta. En relaves convencionales, tal cual aquí lo dice, estamos hablando de porcentajes sólidos entre 25, 45, ya 50%, ya una recuperación media de un 50% de agua, ya dependiendo de la laguna y del bombeo. En espesamiento o en pasta, estamos hablando, ya que los relaves pueden subir hasta un 65%, y una recuperación un poco mayor en torno al
entre 60 y 80% de agua. Pero ya en el caso de los relaves filtrados, con un contenido de humedad de un 10 a un 20%, el retorno es bastante alto. Yo me atrevería a decir aquí se sobre 90, entre 80 y 90% de recuperación. ¿Ya? Pero obviamente aquí hay que tener claridad y comparar los escenarios de inversión y de costo operativo. ¿Ya? ¿Qué me refiero con esto? O sea, metros de cúbico de agua recuperado por metro cúbico descargado, porcentaje de agua fresca por tonelada de mineral. Todo esto tenemos que cuantificarlo para determinar el costo oportunidad hídrico de cada tecnología y su impacto en la estabilidad. ¿Ya? Bien. En cuanto a lo que son los drenajes, infiltración y captaciones, digamos, la performance, como dice ahí, del retorno, no depende solamente de la decantación. El sistema de colección, como drenajes, pozas, pantallas, zanjas, etcétera, condiciona las pérdidas y los impactos. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? La evaluación de infiltraciones define el tamaño del sistema y el plan de monitoreo piezométrico. Por ejemplo, si la fundación es permeable, la captación reduce impactos y estabiliza el ambiente. ¿Ya? La exfiltración disminuye y más agua permanece en el depósito, elevando la laguna y demandando más bombeo o más redistribución entre las áreas. ¿Ya? Eh, en el caso de la integración con la planta, y aquí podemos ver una imagen, ¿cierto? El diagrama muestra un circuito integrado donde a la derecha obviamente, digamos, la planta recibe el agua del proceso y si falta make-up se utiliza agua fresca. ¿Ya? Pero básicamente la planta descarga relaves con un nivel de espesamiento X fijado por la aerología que luego lo entrega, ¿cierto? Y como ya hablamos, pueden ser relaves convencionales, relaves pesados, relaves filtrados, ya lo entrega, ya se genera todo el tema de la depositación con los respectivos balances de agua y balance hídrico que ya hemos visto, y el agua retorna al proceso. La optimización propiamente tal se basa en modelar el costo de esta agua fresca, esta que está acá, el agua de make-up, ¿cierto? Frente a todo lo que son obras de inversión ¿cierto? Del área de espesamiento y filtrado y de la infraestructura de retorno. O sea, aumentar el porcentaje sólido, lo que quiero decir, en la descarga, reduce la carga hidráulica en el tanque, sí. Mejora la recuperación, sí. Mejora la estabilidad, por supuesto. ¿Ya? Pero obviamente impone requerimientos de inversión mayores. ¿Ya? Operativamente el diseño debe garantizar que la demanda instantánea de la planta, o sea, lo que me están pidiendo acá, eh, y la resiliencia frente a eventos hidrológicos me permitan disponer de una cierta capacidad, almacenamiento suficiente, un bombeo redundante y rutas de derivación. O sea, en el fondo todo ello se encierra ¿con qué? Con indicadores, con KPI, porcentaje de recuperación mensual, frívolo revancha promedio, mínimo metros cúbicos recuperados, Medicap por tonelada de mineral que requiero, ya, etcétera. Dentro de lo que son los sistemas de recuperación de agua hay ciertas reglas y es importante que las mencionemos. eh, o- Dentro de este plan de gestión específico de agua. Ya, o sea, estamos hablando de consolidación, lo vimos al inicio del curso, recuperación y control, y operación en control. Un plan de gestión de agua específico, digamos, en línea con lo que dicen artículos científicos, estándares internacionales, ¿cierto? Debe partir por la hidrología o la hidrogeología local. Estamos hablando de precipitaciones, evaporaciones, aporte de cuenca, estabilidad de la fundación. Con esa base, digamos, con la que comienza un plan de gestión del agua, ¿ya? Podemos ya entender y construir un balance hídrico. Fijar la revancha, fijar la distancia laguna-muro, caudales de decantación y derivación, tasas de extracción de agua. ¿Ya? El plan sí o sí debe incorporar un TARP, que es, ya lo dije, es un plan de acción-respuesta, un indicador, umbrales de acción. ¿Ya? Y en el fondo la gobernanza técnica se refuerza sí o sí con la revisión del ingeniero de registro.
¿ya? Auditorías periódicas. Los KPI troncales que les mencioné anteriormente son, son en el fondo importantísimos, pero tienen que ser validados con el ingeniero de registro. ¿Ya? En el fondo es un auditor. ¿Ya? Los KPI troncales que vamos a usar van a ser porcentaje de retorno de agua fresca por tonelada mineral, el tiempo de residencia del agua en la laguna, la razón de extracción y el aporte, la altura de la revancha. ¿Ya? Todos esos factores tienen que estar para lograr optimizar el plan de gestión de agua. ¿Ya? Dicho eso, y pasando a lo que es propiamente la optimización del balance hídrico, el modelo debe integrar entradas y salidas relevantes, como ya les dije. Aporte de pulpa, agua, agua intersticial, agua libre, liberación por consolidación, controlada por la permeabilidad, la compresibilidad y la trayectoria del esfuerzo efectivo, precipitación y escorrentía. También debe considerar las salidas, como la evaporación, muy sensible a la capa activa, los primeros 25 centímetros, la extracción, obviamente, la recuperación de agua en la planta. ¿Ya? Ahora bien, para que sea operativo este balance hídrico y sea optimizado, debe haber un seguimiento diario y semanal. ¿Ya? Para comparar tecnologías y tomar decisiones necesitamos indicadores comparables y trazables. ¿Ya? Metros cúbicos, ya lo hemos mencionado, metros cúbicos de agua recuperado o descargado, el make-up de agua fresca que voy a utilizar para la planta, el porcentaje de agua fresca por tonelada mineral, el tiempo de residencia en la laguna, la relación extracción-aporte. ¿Ya? Cuando comparamos escenarios, debemos estandarizar el tonelaje, el porcentaje sólido de descarga, la evaporación, digamos, estacional, pérdidas de insumos de agua dulce y versus agua de mar. ¿Ya? Por ejemplo, con agua de mar, los circuitos con filtrado suelen resultar más cos- costosos, ¿cierto? Pese a un mayor CAPEX, pero disminuyen prácticamente el mega. ¿Ya? En cambio, con agua dulce, los sistemas pesados bien diseñados, o sea, en el fondo, donde tengamos alta eficiencia de rebote, van a minimizar el costo total si el clima permite retornos desde el tanque. El análisis debe incorporar energía, logística, confiabilidad, etcétera. Y en la práctica, aumentar el porcentaje sólido de la descarga reduce sí o sí la carga hidráulica sobre el depósito, baja la presión intersticial de poro, mejora la estabilidad y la recuperación. ¿Ya? Por lo tanto, el trade-off de capacidades pesadas de filtro y la operación en cancha. ¿Ya? Si hablamos con respecto a la sostenibilidad propiamente tal, del balance, densidad, consolidación. ¿Ya? ¿Sí? Solamente mencionar que la densidad seca final afecta a términos del balance como el agua liberada por consolidación y el agua entrampada. ¿Ya? Eh, hay tres palancas que predominan o que dominan el resultado, digamos, de esta optimización que se quisiese realizar al balance hídrico. Principalmente aumentar el porcentaje sólido de la descarga, ya sea con relaves pesados o filtrado, como explicamos, para reducir la carga hidráulica en el depósito. Mejorar las rutas de drenaje, drenes, pozos, derivaciones. ¿Para qué? Para acelerar esta reducción y recuperar más, ¿ya? Agua. Y tercero, gestionar la capa activa. ¿Ya? Hay un secado, una rugosidad, un control en el caso del agua de mar de las costas salinas. A escala de depósito, la codisposición con arena pudiese incrementar la permeabilidad y acelerar la consolidación, ¿cierto? ¿Para qué? Para elevar el porcentaje sólido a horizontes operativos y facilitar el cierre del depósito. ¿Ya? Cuanto al cierre hidráulico, en poscierre, digamos, el control pasa por hidráulica ya más bien residual. La reducción temporal de la permeabilidad efectiva que depende en el fondo de la densificación y del estado de humedad, gobernada por el drenaje, el asentamiento y la necesidad de interceptar flujos residuales. ¿Ya? Como conclusiones finales, mencionar cierto que la, la consolidación gobierna
la evolución hidráulica, mecánica y volumétrica de un depósito de relave. No olvidar que se debe acoplar tanto la permeabilidad como la compresibilidad y considerar rutas laterales de drenaje más allá de un modelo unidimensional. Eso fue lo que vimos como al principio. ¿Ya? Ya sabemos también que en el caso de los relaves más finos, la permeabilidad y el coeficiente de compresibilidad no van a ser constantes. Por lo tanto, el coeficiente de consolidación o el famoso C sub B que yo le mostraba con la fórmula de permeabilidad dividido por este producto, varía en rangos de esfuerzo. ¿Ya? En la práctica robusta es calibrar por tramos. ¿Ya? Medir densidades, verificar topográficamente estos valores. ¿Ya? También pudimos ver que la zona activa de secado, o sea, entre los primeros 25 centímetros y la evaporación potencial, controla de una u otra forma el desaguado, pero residual de estos relaves. ¿Ya? Si hay grietas, van a acelerar transitoriamente, ¿cierto? Por otro lado, la consolidación y la presión de poro, o mejor dicho, la consolidación de relaves va a reducir la presión de poro, aumentando el esfuerzo y elevando la resistencia de nada y el factor de seguridad. ¿Ya? O sea, si hay una mayor consolidación, un mayor también factor de seguridad. La piezometría entrega ahí una, una verificación objetiva de la disipación y debe integrarse sí o sí un análisis de estabilidad. ¿Ya? Lo otro que vimos en este repaso fue que la revancha o el freeport y la capacidad del estanque de decantación deben cubrir varios factores de entrada y de salida. El agua de la pulpa, el agua por consolidación, la precipitación escorrentiva, el oleaje, las contingencias, la tasa de extracción acorde a un régimen establecido. ¿Ya? También pudimos revisar que hay estrategias de desaguado pasivas, como el secado en capas, drenes. Hay estrategias de desaguado activas, como el bombeo propiamente tal, o antes del depósito en las etapas de filtración. Hay etapas híbridas donde mezclo la codeposición con arena, ¿cierto? Y estas etapas híbridas van a depender mucho del sitio donde tenga el depósito de relave. ¿Ya? Por otro lado, la eficiencia de la recuperación crece con el porcentaje sólido de descarga, eso ya lo sabemos. ¿Ya? Va a ser diferente utilizar un relave proveniente de un espesador convencional o un espesador en pasta a, a un relave filtrado. Por lo tanto, aquí hay que fijarse muy bien en cómo medir. Tenemos que tener KPI comparables, metros cúbicos de agua recuperada, mezclas de agua fresca, comparables en el sentido de que podamos comparar distintas tecnologías en base a lo que se invirtió en ellas, ¿ya? O sea, hay un análisis CAPEX y OPEX que debe realizarse. Por otro lado, el balance hídrico debe tener una resolución y como todo en realidad operativo. ¿Ya? O sea, debe diariamente y semanalmente recalibrarse con caudales, con data, con piezómetros, con instrumentación, incluso con las estimaciones del clima. Por lo tanto, debe ser la base de la toma de decisiones. ¿Ya? Toma de decisiones de niveles, de sectores de depositación, de extracción de agua. Y el balance hídrico es fundamental en la operación de un depósito de relave. ¿Ya? Y finalmente, un TARP bien definido, o sea, umbrales, acción, responsable y tiempo, obviamente va a ser esencial para mantener qué cosa? El control hidráulico y geotécnico durante la operación y durante el post cierre, que en el fondo es lo que necesito, que el depósito sea hidráulica y geotécnicamente estable. Bien, entonces en este módulo, ya cerrando un poquito, establecimos cómo la consolidación de relave articula de una u otra manera el desaguado, la estabilidad y la eficiencia hídrica del depósito. ¿Ya? Hay decisiones operacionales, como ajustes en las rutas de drenaje, porcentaje sólido de descarga, etcétera, que te van guiando. ¿Ya? Y con estos elementos de operación se puede maximizar la recuperación de agua y sin lugar a duda reducir los riesgos y acelerar el cierre de un depósito de manera eficiente, verificable con instrumentación. Y el mensaje clave acá es integrar el modelo, medición y gestión. Modelar por tramos, medir presión de poros permanentemente, niveles y caudales,
y gestionar obviamente el circuito de agua con indicadores y umbrales claros. Muy bien, alumnos, muchas gracias. Espero que les haya servido este refuerzo de algunos temas y nos vemos en una próxima oportunidad.